Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La escalada de tensión en Oriente Medio y el clima de fricción comercial entre España y Estados Unidos dibuja un escenario de incertidumbre. Por un lado, Asturias opera en Arabia Saudí y en los Emiratos. El valor de las exportaciones asturianas en Oriente Próximo es de unos 200 millones de euros y desde Asturex, su director, Bruno López, sostiene que el cierre del estrecho de Ormuz no tendría en principio un efecto significativo sobre las exportaciones e importaciones del Principado. Lo que más le preocupa, eso sí, es que la guerra se alargue. Esos grandes proyectos de infraestructura no se llevan a cabo, dependen de inversión pública y esas plantas, esos ciclos combinados, esas infraestructuras de energía renovable no se van a realizar. Y es ahí donde nosotros tenemos una zona estratégica fundamental. Otro elemento de incertidumbre es esa amenaza de un embargo por parte de Donald Trump. Sería muy negativo para todo el comercio de bienes y mercancías y servicios de España y de Asturias. Confía Bruno López en que esta situación no se efectúe. Por ejemplo, Estados Unidos lo ha aplicado con Cuba, con Irán, con Corea del Norte y creo que no estamos en ese grupo. Espero y deseo, y además creo que no va a ser el caso. Sobre este asunto, ayer la portavoz de la Casa Blanca aseguraba que España ha aceptado cooperar con el ejército de los Estados Unidos. Y minutos después, queremos decir, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, decía que la postura de España sigue siendo la misma que había expresado Pedro Sánchez por la mañana. Lo desmiento tajantemente, la posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En este jueves 4 de marzo, Javier Palomo está en la parte técnica, Paula Rodríguez en la redacción y la locución y Ángeles García al micrófono. Vamos con los titulares. Asturias Hoy. Derechos Sociales facilitará la financiación a los concejos que colaboren en la valoración de la dependencia. También formación y apoyo técnico es lo que ofrece la titular de la Consejería, Marta del Arco, a responsables de los ayuntamientos para que la ciudadanía aproveche la cercanía de los servicios sociales municipales. Desde el Partido Popular, su presidente Álvaro Queipo rechaza este plan. Se trata de aprovechar la cercanía de los servicios sociales municipales para que sean estos los que realicen la valoración de la dependencia en los domicilios y determinen cuál es la prestación más adecuada en cada caso. Si lo que pretenden es tapar el escándalo de su gestión, pasándole el problema a los alcaldes, con el Partido Popular, que no cuenten. La nueva ley de aceleración industrial de la Comisión Europea no priorizará al acero europeo. Y eso supone un golpe a las plantas europeas de ArcelorMittal. El texto se limita a señalar que en construcción y automoción las limitaciones públicas deben incluir al menos una cuarta parte del acero de bajas emisiones, pero nada dice de su procedencia. Las patronales siderúrgicas como Eurofer, donde se integra Arcelor, había advertido ya que debía priorizarse el acero europeo para garantizar la viabilidad del sector. Las denuncias de agresiones a sanitarios ante la policía se duplicaron en Asturias en el 2025. Fueron 16, el doble que en 2024. El Principado fue la 11ª provincia con mayor número de denuncias. En todo el país, la Policía Nacional instruyó el pasado ejercicio 513 denuncias por agresiones a personal sanitario, son 26 más que en 2024. El jefe de la Unidad Central de la Seguridad, Manuel Yanguas Menéndez, asegura que hay muchas más agresiones de las que se denuncian. Me imagino que ya pasaremos de las 20.000 agresiones anuales o las 20.000 notificaciones. Esto es nada con lo que realmente está pasando. Tenemos un 17% de reincidentes porque no se denuncia. El tráfico. Vamos a preguntarle a la DGT cómo se circula por Asturias a esta hora. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones en la A66 a su paso por Coyoto en sentido norte. Precaución en esta vía, hasta 2 kilómetros de tráfico lento en estos momentos. Al margen de ello, complicaciones en los accesos a Oviedo por la AS2 en Villamejil, así como por la O14, también tráfico lento en la entrada por la zona sur, en la O12, ya a su paso por Montecerrao. En el resto de carreteras se circula con normalidad a esta hora. Les pedimos precaución, eso sí, por los avisos por lluvia que podrían dificultar la circulación. Les recomendamos que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Pues gracias, DGT, tomamos nota. Vamos hasta Oviedo, Policía Local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la ciudad? Bueno, en las inmediaciones de la Plaza Luis Oliver hay algo de tráfico de intensidad, tanto en la entrada por la S2 como en la calle de Ernesto Winters, y el resto de la ciudad se circula con fluidez. Pues gracias, Oviedo. No tenemos comunicación con Gijón. Vamos a Viles, Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana? Ahora mismo tráfico fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Pues casi siga, gracias a Vilés. Vamos con más información de servicio. El tiempo. Que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada totalmente distinta a la de ayer. Hoy bajan las temperaturas, llega la lluvia, llegan condiciones invernales. Durante esta primera mitad del día las lluvias serán de carácter muy débil, arreciarán, serán intensas durante la tarde. El frío ya se notará por la mañana, pero se va a notar mucho más durante la tarde cuando llegue la masa de aire frío que viene detrás del frente, que irá entrando en las últimas horas de la mañana. Desplome térmico, perderemos hasta 6 y 7 grados en las temperaturas máximas y veremos nevar a partir de los 1.300-1.400 metros de altitud. Y mañana continuaremos con temperaturas en descenso, perderemos otros 6-7 grados, mucho frío, nieve a partir de los 1.200 metros y lluvias intensas. El fin de semana templa un poco, pero va a seguir lloviendo. Asturias al día. Pues vamos a ver cuáles son esos asuntos que nos va a tratar Ignacio Varillas a partir de las 9 de la mañana en Asturias al día. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Paula, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. En las últimas semanas, como bien sabéis, se han producido quejas por el funcionamiento de las dos estaciones de esquí asturianas, incluyendo asuntos como su seguridad, con denuncias en la Fiscalía por parte del director de Valgrande de Pallares, o de los accesos, entre otros problemas. Mientras la oposición centra sus críticas en el gobierno autonómico, el Principado defiende esa gestión y las inversiones realizadas. Hoy hablamos en Asturias al día de Fuentes de Invierno y de Valgrande de Pallares con Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Pedro de Rueda, diputado autonómico del Partido Popular, Javier Jové, de Vox, y Xabel Vegas, de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. La segunda parte para el documental Cases, una película de 12 minutos que usa 7 historias para ahondar en el abandono de las viviendas rurales en Asturias. Documental en asturiano de Jandro Llaneza y de Mario Rodríguez, que ya consiguió un premio en el FIX y que está seleccionado en varios certámenes más. Los dos autores estarán con nosotros. Y en el tercer lugar, en la tercera parte de la Asturias al día de esta jornada de jueves, la Casa de Cultura de Sama, la antigua Escuela de Comercio de Sisión, acogen hoy jueves y mañana la presentación del libro de investigación de Fernando Alcalde, El Batallón Olvidado, el 103 Batallón de Trabajadores y el asalto al Fuerte de Carchuna. Es una obra que incide en los 300 prisioneros republicanos asturianos del Frente Norte, la mayoría yangreanos, que protagonizaron junto con unidades de comando y con brigadistas internacionales una operación de evasión y rescate sin precedentes en la Guerra Civil Española. Estará el autor, el investigador y escritor Fernando Alcalde con nosotros, Ángeles. Pues todo ya, como siempre, a partir de las 9. Buena jornada. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Asturias sufre el impacto de la guerra de Irán a través del comercio exterior, en concreto en el transporte de bienes y también en la confianza. El director general de Astures, Bruno López, ha mostrado, lo ha hecho aquí en RPA, su preocupación porque se prolongue una guerra, lo que pondría en riesgo los grandes proyectos asturianos en la zona. El valor de las exportaciones asturianas en Oriente Próximo es de 200 millones de euros, un 3,6% del total. Asturias opera sobre todo en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes. Bruno López hace especial hincapié en la mercancía de bienes. Si los suministros no llegan, no se puede continuar trabajando en los proyectos en estas zonas. Para dimensionar esto correctamente tenemos que hablar de todo aquello que no pasa por las aduanas y la mercancía de bienes y que para Asturias es muy importante, que son nuestros grandes proyectos de infraestructuras y grandes proyectos que nuestras ingenierías realizan en la zona. Desde Asturex muestran una preocupación mayor por si la guerra se alarga, porque eso paralizaría los grandes proyectos asturianos en esa zona, relacionados los más importantes con el acero.
y evidentemente en una zona tensionada, en conflicto y con una amenaza constante de una guerra regional que se recrudezca y sea de larga duración, esos grandes proyectos de infraestructura no se llevan a cabo, dependen de inversión pública y esas plantas, esos ciclos combinados, esas infraestructuras de energía renovable no se van a realizar. Y es ahí donde nosotros tenemos una zona estratégica fundamental. Sobre la posibilidad de un embargo total de Estados Unidos a España por negar su apoyo en la guerra, la preocupación sería máxima porque conllevaría la paralización de todas las relaciones comerciales. No obstante, Bruno López duda que se puedan efectuar. De imponerse un embargo comercial, pues estaríamos ante una prohibición total de exportaciones, de importaciones, un bloqueo de las inversiones, la congelación de activos. Son medidas que solo se aplican a países que violan repetidamente el derecho internacional, los derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos lo ha aplicado con Cuba, con Irán, con Corea del Norte, y creo que no estamos en ese grupo. Espero y deseo, y además creo que no va a ser el caso. Bueno, pues más reacciones a esa situación por parte en este caso, del secretario de la Acción Sindical de Comisiones Obreras de Asturias, de Damián Manzano, que ha criticado la posición expresada por FADE, la Federación Asturiana de Empresarios, de anteponer sus intereses económicos a la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos. Ante la escalada del conflicto en Irán, Manzano apoya la posición de España de defender la paz y la vía diplomática. Nos sorprende que la FADE anteponga el patriotismo de su bolsillo al patriotismo de la defensa de la decisión autónoma que toma el Gobierno de España y, por tanto, creemos que deberían de mirar más para el interés general y no pretender meter a España en una guerra absurda para proteger sus intereses particulares que además no tienen justificación alguna. Una decisión sorprendente cuando desde la propia Unión Europea se está en estos momentos respaldando la decisión que toma España y exclamar un no a la guerra de forma clara y contundente. Desde UGT Asturias, su secretario regional, Javier Fernández Lanero, reclama la convocatoria urgente de una reunión tanto con el Gobierno de España como con el Principado para analizar y activar medidas que permitan amortiguar, dice, los impactos económicos y sociales derivados de esta guerra. La situación actual está generando preocupación, miedo, incertidumbre e inseguridad, que son los principales enemigos que tiene la inversión productiva y la generación de empleo. Por lo tanto, instamos de manera urgente a que se nos convoque en reunión tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Asturias, a los agentes económicos y sociales para tomar medidas que puedan prever y, en su caso, proteger la creación de empleo y la competitividad de las empresas. La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper todo el comercio con España después de que nuestro país se haya negado al uso de las bases españolas por los aviones norteamericanos para ese conflicto con Irán, centran la actualidad relacionada con la guerra abierta en el Oriente Próximo. Fuentes de la Moncloa desmienten que el gobierno español vaya a colaborar militarmente con Estados Unidos. Lo hacen en respuesta a la rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, de Caroline Leavitt, que señaló que España había cambiado de opinión en las últimas horas y que estaban empezando a coordinar las operaciones. En una entrevista en la cadena SER, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, salió al paso para reiterar la postura expresada por Pedro Sánchez. Lo desmiento tajantemente. Según venía para acá, me han llegado esas declaraciones, he tenido tiempo de poderlas ver y oír un poco. Lo desmiento tajantemente, la posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. Y es que horas antes Pedro Sánchez ofrecía una declaración institucional en la que recuperaba el no a la guerra para responder a Donald Trump. El presidente afirmó que el gobierno de España no será cómplice de lo que considera malo para el mundo por miedo a represalias estadounidenses. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela
o de Groenlandia. Entre los apoyos recibidos a estas declaraciones de España, del presidente español, además de los socios de gobierno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros mandatarios europeos. Pues ha habido también otras reacciones a esa declaración de Pedro Sánchez, en este caso el líder de Vox, Santiago Abascal, que le ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que presentó una moción de censura contra el presidente del gobierno, al que Santiago Abascal ha calificado de corrupto disfrazado de pacifista, y el presidente del Partido Popular se ha limitado a acusar a Pedro Sánchez de ir en contra de la seguridad de España. No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues durante esta madrugada se han producido nuevos ataques cruzados entre Irán e Israel. El ejército de Netanyahu ha lanzado nuevos bombardeos contra el Líbano. Irán, por su parte, ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel, lo que ha obligado a miles de personas a refugiarse en búnkeres y refugios antiaéreos. La guerra sigue escalando y extendiéndose por Oriente Próximo. Los ataques dejan ya más de 1.000 muertos y el conflicto está afectando al precio del transporte, al precio del petróleo y al transporte internacional. De hecho, en cuanto a ese transporte internacional, hay que decir que un avión militar con capacidad para evacuar 250 personas despegaba ayer de Torrejón para atraer ciudadanos españoles. Exteriores no quiere dar más detalles de esta operación por seguridad y también baraja la salida de nacionales por tierra. Mientras tanto, varios asturianos siguen en la zona y de momento dicen estar tranquilos. Sí, en Doha sigue Cristina Cienfuegos, atrapada en un hotel en medio de un viaje. Este miércoles, de hecho, recibía la visita del embajador español y recibía información sobre la situación. David González, un ingeniero informático de Avilés que vive y trabaja en Qatar desde hace 2 años, cuenta que la seguridad, que hay seguridad para salir, pero la situación sobre el terreno está algo más tranquila. Nos ha dicho que en el caso de España lo que priorizan es llevarnos a todos a casa en la mayor brevedad posible y de una manera segura. Ahora mismo nos dan esas 3 condiciones, por lo que tendremos que seguir esperando. Las autoridades nos mantienen informados en todo momento y están haciendo un buen trabajo. Entonces, mientras haya comida y la situación esté controlada, nosotros estamos tranquilos. Como les estamos contando, una consecuencia de la guerra es la subida del precio de los combustibles. La Asociación de Estaciones de Servicio de Asturias estima que se incrementará unos 20 céntimos por litro en los próximos días. El presidente de la entidad, José María Barrero, cuenta que en la última semana están comprando el gasóleo a un precio de 20 céntimos más caro que en días anteriores y advierte de que estas cantidades se trasladarán también al precio que deberán pagar los consumidores. A nosotros, de la semana pasada a mañana, a mí la petrolera me cobra el gasóleo 22 céntimos más caro. Entonces no tengo otro remedio que subirlo, porque si no cierro. Entonces, claro, aunque teníamos gasóleo de la semana pasada, porque las gasolineras pues repostan muchas, un día a la semana o 2, pues claro, cuando tienen que volver a comprar ya tienen que adaptarse, porque si te sube, en nuestros contratos, los que tenemos contratos de vinculación con una petrolera, va directamente relacionado a las cotizaciones. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:18 de la mañana, el Principado hace un llamamiento a todos los ayuntamientos a incorporarse al plan Agiliza, que pretende agilizar las resoluciones en el ámbito de la dependencia. Sin embargo, los consistorios del Partido Popular rechazan la medida planteada por la Consejería de Derechos Sociales para reducir las listas de espera en dependencia. En una reunión telemática que mantuvieron la consejera de Derechos Sociales y Bienestar con responsables municipales, animaba a la consejera a los ayuntamientos a incorporarse a este modelo de colaboración que les permite participar en las labores de valoración de la situación de dependencia para reducir los tiempos de las resoluciones. Marta del Arco señaló que esta fórmula ya funciona en 5 concejos asturianos, algunos gobernados por el Partido Popular y con gran éxito. Las principales características del modelo, que ya funciona con éxito en 5 municipios, Castropol, Coaña, Villallón, Cangas de Narcea e Ibias, está basado en una encomienda de gestión de la valoración de la dependencia. La asistencia a la reunión ha sido masiva, estando la práctica totalidad de los ayuntamientos que han mostrado sus dudas, han planteado sus preguntas.
Desde el Partido Popular rechazan esta medida que plantea la Consejería en la Junta General. El propio presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, acusaba al gobierno de Adrián Barbón de ocultar durante 6 años el colapso administrativo, decía, en la gestión de las ayudas a la dependencia, con miles de expedientes pendientes y plazos de más de 15 meses para obtener las prestaciones. Y después de 6 años observando cómo el sistema colapsaba, ahora lo que proponen es pasarles el marrón a los alcaldes. Pues yo voy a ser muy claro. Si lo que pretenden es tapar el escándalo de su gestión, pasándole el problema a los alcaldes, con el Partido Popular, que no cuenten. Por cierto, que representantes de la Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales se va a reunir precisamente con la consejera de Derechos Sociales, con Marta del Arco. Es un encuentro solicitado por la organización vecinal ya hace varios meses. Quieren trasladarle la preocupación existente entre la ciudadanía por esos retrasos en las valoraciones del sistema de dependencia, así como por la situación de las plazas y los precios de las residencias públicas. La Policía Nacional tramitó el año pasado aquí en Asturias 16 denuncias por agresiones a personal sanitario. Es el doble que en el 2024, según el último balance publicado, que refleja que el Principado fue la 11ª provincia con un mayor número de denuncias. En todo el país, la Policía Nacional instruyó el pasado ejercicio 513 denuncias por agresiones a personal sanitario y es también en este caso un 26% más que en 2024. El año pasado, en 2025, se llevaron a cabo más de 11.000 actuaciones policiales, tanto en centros sanitarios como durante atenciones domiciliarias, lo que llevó a la detención de 138 personas como autores de agresiones a profesionales sanitarios, un 26% más que en 2024. La policía anima a que se siga denunciando porque del total de las intervenciones solo acabaron 513 en la comisaría. La mayoría fueron por atentados a funcionarios públicos, seguidos de amenazas y lesiones. Son datos aportados por el jefe de la Unidad Central de Seguridad, Manuel Yanguas Menéndez, quien asegura que hay muchas más agresiones de las que se denuncian. Calcula que en España son en torno a 20.000. Es la punta del iceberg. Pronto me imagino que se presentará, bueno, pronto no, el día 12 se presentarán los datos del Ministerio. Me imagino que ya pasaremos de las 20.000 agresiones anuales o las 20.000 notificaciones. Esto es nada con lo que realmente está pasando. Tenemos un 17% de reincidentes porque no se denuncia. Sevilla encabeza la lista con 60 denuncias hechas por sanitarios, le sigue Málaga, luego Cádiz y Madrid. Asturias estaría en la 11ª posición en los registros con 16 instrucciones. En abril va a comenzar a funcionar la nueva organización del SESPA, que va a reducir las áreas sanitarias. En esa reestructuración, denuncia SAPSE, se van a recortar puestos directivos en enfermería. El sindicato explica que esa reducción solo se aplicará con sus profesionales. Con la reorganización pasan de tener 15 puestos vinculados a las direcciones de cuidados a 12. La secretaria general del sindicato de SAPSE de las enfermeras, Belén García, argumenta que el volumen de personal a cargo abarca más de la mitad de la plantilla del SESPA. Y además también ahora son los responsables de esa coordinación sociosanitaria que creemos tan necesaria y de la que tanto presume y alardea nuestra Consejería de Salud. Por lo tanto, creemos que es insuficiente. Una denuncia que hace en este caso otro sindicato, CESIF, dice que hay ratas en los servicios centrales del ERA. Según esta organización, la presencia de roedores es habitual ya desde hace tiempo y también de ratas muertas en zonas de trabajo. Piden una desratización integral e inmediata del inmueble y garantías de que se cumplirá la normativa de prevención de riesgos laborales. Lo que empieza hoy es el 10º Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo. Durante 3 días habrá ponencias a cargo de médicos de gran prestigio, tanto dentro como fuera de Asturias. La idea es mostrar otras formas de aprender en medicina y el trabajo que hay detrás de sus respectivas organizaciones y centros sanitarios. Lo cuenta Elia Rivero. El Congreso se celebra en el Salón de Actos de Luca. Además de ponencias, habrá análisis de casos clínicos y talleres prácticos. También mesas redondas. Lo explica Iván de Paz, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Por ejemplo, este año tenemos 2, una sobre trastornos de la conducta alimenticia y otra sobre influencers, la ética en los influencers en la medicina. Y a mayores tenemos unos casos clínicos donde se discuten determinados casos clínicos, talleres que pueden ir desde instrumentales como sutura, simulación de cirugía, punción lumbar, o talleres más humanos como puede ser el taller de comunicación de malas noticias.
pone el foco en algo clave: fomentar la unión entre el alumnado de las distintas facultades de medicina. Fomentar, digamos, la unión entre alumnos, que se pueda ver también una conexión, una comunicación, un encuentro, conocer gente, tanto de alumnos de primero hasta sexto, no solo de estas facultades, ya que también pues asisten personas de otras universidades, por ejemplo de Barcelona, de Santander, también asisten personas de Santiago de Compostela, de Navarra, y algún estudiante internacional también que siempre viene a este congreso. Cuando pasan ya casi 25 minutos de las 8 de la mañana, les contamos que Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, inaugura hoy la nueva Escuela de Salud que pondrá en marcha la Agrupación Municipal Socialista de Gijón. La primera charla coloquio será a las 6:30 y girará en torno a la población y salud global en el siglo XXI. Está previsto que Fernando Simón aborde cuestiones relacionadas con los recursos y medidas ante posibles pandemias en el futuro, los efectos del cambio climático en la salud, el rol de las nuevas tecnologías, la salud mental o el sostenimiento del sistema público de salud. Manuel Ballina, vitorero de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, señala que con esta iniciativa el Partido Socialista de Gijón refuerza su apuesta por el bienestar social y por el impulso de políticas públicas que sitúen la salud como una prioridad para el presente y el futuro del municipio. Con esta Escuela de Salud, la Agrupación Socialista de Gijón quiere construir un foro abierto a la ciudadanía para promover propuestas que contribuyan a fortalecer el sistema público de salud, acercando el debate sanitario a la sociedad para abordar cuestiones clave como el envejecimiento, la salud mental, la innovación, la tecnología o la prevención. Varapalo para las plantas europeas de ArcelorMittal. La Comisión Europea presenta la esperada ley de aceleración industrial dirigida a beneficiar con fondos públicos a las industrias que incluyan un mínimo de fabricación europea. Sin embargo, en el caso del acero solo se exige que sea de bajas emisiones. Lo cuenta Clelia Antuña. El pilar central de la normativa es la introducción de requisitos mínimos de fabricación europea a la hora de adjudicar licitaciones o conceder ayudas públicas en 3 sectores estratégicos. Industrias de alto consumo energético, donde se encuadran, por ejemplo, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, tecnologías limpias y vehículo eléctrico. En construcción y automoción, las licitaciones públicas deberán incluir al menos un 25% de acero y un 25% de aluminio de bajas emisiones y un 5% de cemento también bajo en carbono. En el caso del aluminio y el cemento deberán además ser de origen europeo. También exige un mínimo de componentes europeos en el desarrollo de tecnologías limpias y en la fabricación de coches eléctricos, que además deberán ser ensamblados en la Unión Europea y con baterías europeas para poder obtener ayudas. La norma también impondrá condiciones a grandes inversiones extranjeras en sectores como baterías o materias primas críticas y promete acelerar los permisos industriales. Bruselas sostiene que la medida reforzará el empleo y la industria europea frente a la competencia de China y Estados Unidos. Los expertos en geotermia abogan por seguir el ejemplo de Mieres para reducir la dependencia de las energías fósiles. Este miércoles se reunían en el campus de Barredo para animar a ayuntamientos, empresarios y particulares a desplegar esta energía limpia en edificios y ciudades. Desde hace 4 años el Pozo Barredo suministra energía limpia al campus universitario y también al Hospital Álvarez Builla. Es el epicentro de una instalación pionera que aprovecha el agua de mina para distribuir calor. Cristina de Santiago es jefa del Servicio de Recursos Energéticos del Instituto Minero vinculado al CSIC. En Galicia se están haciendo cosas bonitas, en Cataluña están haciendo muchas cosas muy interesantes en geotermia, el norte de España está muy activo, pero vamos, para mi gusto Mieres es la ciudad más puntera en incorporación de energías renovables y en concreto de geotermia. El modelo mierense es un referente para los expertos. Abogan por extender esta fuente de energía renovable en las ciudades, integrándola en la planificación urbanística más allá del uso que ya se hacían en viviendas unifamiliares. Teresa Alonso es directora de la Cátedra de UNOSA. Lo que se está tendiendo ahora es que haya redes en las que haya edificios o industrias que cedan calor a esa red, otras que roben calor de esa red y entonces que haya una red general que sirva en el subsuelo, además, que sirva pues eso, de pulmón de lo que suponen los distintos edificios, que haya un intercambio de energía.
El Consejo de Administración de Renfe ha aprobado la creación de una empresa de autocares para atender de forma directa las incidencias. Es una propuesta que surge a raíz de que las compañías de transporte por carretera están subiendo los precios en ocasiones y presuntamente de forma abusiva cuando la operadora ferroviaria les llama para contratar su servicio ante incidencias en las vías. Esa posible creación de esa empresa de autocares la ha valorado Eustaquio del Regueros, presidente del Comité de Empresa de Renfe aquí en Asturias. En el último Consejo de Administración de Renfe se aprobó la creación de una empresa de autobuses y nos comentan que todo surgió porque las empresas de autobuses presuntamente cuando se las necesitaba se ponían de acuerdo en el precio que cobraban a Renfe y les parecía que era abusivo. Y se cree que con la creación de esta empresa se va a ahorrar mucho dinero. Así que desde aquí, desde este comité, estaremos a la expectativa de cómo va a ir todo. El Ministerio de Transportes aprueba de forma provisional el proyecto del enlace de Robledo para conectar la S66, la Y, con la S2 en Llanera. La conexión de ambas autovías es una de las principales demandas del Principado al Ministerio en materia de carreteras. El nuevo paso dado por el Departamento de Óscar Puente abre un plazo para someter a información pública el proyecto de 30 días hábiles. En la publicación del BOE se especifica además la urgencia de un proyecto presupuestario en 27 millones de euros clave para descongestionar el tráfico. Se trata de una actuación incluida en el protocolo firmado hace ya 7 años entre Principado y Ministerio para mejorar la interconexión de estas autovías. Un apunte cultural, la Cueva de Tito Bustillo, que iniciaba ayer su nueva temporada de visitas, abrirá 5 días a la semana, de miércoles a domingo, a lo largo de los próximos 8 meses. Eso sí, se mantiene el cupo diario de 150 visitantes distribuidos a lo largo de una decena de pases de 15 personas cada uno. En 2025 fue visitada esta cueva por 23.953 personas, según datos facilitados por la propia Consejería de Cultura. Ahora se abre una nueva temporada de visitas con un primer pase en el que participaron una decena de personas. El recorrido guiado por esta joya del arte rupestre paleolítico, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2008, se prolonga durante más de una hora. Es una visita que yo recomendaría mucho a la gente que le interese todo el tema de espeleología o tema de cuevas, e incluso de pinturas rupestres. Está muy bien conservado. Hemos estado un buen rato y muy detallado todo y viendo pieza a pieza. Se ha parado en todo lo importante y yo estoy muy satisfecho, la verdad. A mí lo que me encanta de esta cueva es la peculiaridad que tiene del pigmento morado, ¿no? Que los dos caballos que tienen morados, que son los principales que se ven, yo creo que es algo único en todas las cuevas del norte. Por el momento, para este año, tanto de forma presencial o a través de Internet, solo pueden adquirirse las entradas hasta junio. Los tickets para visitarla a partir de julio saldrán a la venta el 1 de abril. Hay una veintena de entidades sociales que van a participar hoy y mañana en el segundo encuentro del voluntariado en Oviedo. La cita es bajo el epígrafe Latiendo Solidaridad. Se va a celebrar en la Plaza de Trascorrales y la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, señala que una de las ideas es reconocer y dar visibilidad a la gran contribución que hacen las mujeres a la acción del voluntariado. El 55% de las personas que realizan voluntariado son mujeres, principalmente en el tramo de entre los 45 y los 54 años. Su compromiso y dedicación sostiene gran parte del tejido solidario de nuestro municipio. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. La mujer protagonista de hoy de este espacio dedicado al 8M es Julia Alcaide Montoya. Fue una pintora asturiana considerada como una de las mejores de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Destacó por sus bodegones, floreros y escenas de caza, aunque también trabajó el paisaje y el retrato. Su perfil nos lo acerca hoy Cristina Natal. Julia Alcaide nació en Gijón, pero siendo niña se trasladó a vivir a Madrid. Allí comenzó su formación precisamente con un asturiano, con Manuel Ramírez, profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Con una posición acomodada pudo dedicarse a su pasión por completo, a la pintura. Dominó el óleo, la acuarela, el pastel y el dibujo a lápiz. Juan Carlos Aparicio, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, nos explica que fue una de las primeras artistas asturianas de relieve y una de las máximas representantes del bodegón burgués.
que cultivó el retrato, cultivó la pintura de costumbres, pero es verdad que ella se identifica con el bodegón, con las naturalezas muertas, encarna la pintura de la burguesía, de la élite, del Madrid, de ese periodo de entre siglos, que estaba pues demandando pues tanto retratos como naturalezas muertas como paisajes, y ella se especializa en eso, ¿no? Pues sí, precisamente cultivó con gran maestría el paisajismo. A veces mezclaba la naturaleza muerta, que a veces ambientaba al aire libre, con un paisaje boscoso, que le hacía normalmente de fondo. Y muchas veces asomaba en sus telas cielo como muy madrileño, o sea, que no tiene nada que ver con la pintura asturiana, ¿eh? Julia Alcaide, como pintora, fue pionera en exponer su obra en pinacotecas. En Gijón, el Museo Casa Natal de Jovellanos alberga una parte importante de su legado. Cuando se abre una llamada pinacoteca provisional en el Instituto Jovellanos en el año 65, ya se exponen, y hay que decir que esto es un hecho pionero en España, donde ya vemos que las mujeres todavía, hay muchas instituciones que todavía son reacias a exponerlas, ¿no? Entonces, y luego ya cuando se abre el museo en el 71, se expone siempre. En esta colección destaca, entre otras obras, su autorretrato, pintado en 1903. Alcaide es consciente de su valía. El Museo de Bellas Artes también tiene obras representativas de esta artista, como el óleo Frutas. Y aquí Juan Carlos Aparicio, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, plantea una reivindicación. Hay una obra desde hace muy poco tiempo que es un depósito del Museo del Prado. Es una obra que también fue premiada en una exposición nacional a las que ella concurría muy habitualmente, y que fue enviada hace pocos años al museo porque la reclamó el Museo de Bellas Artes, que no tenía representación de ella, ¿no? Pero yo ahí quiero mojarme, y yo creo que sería muy interesante que esa obra estuviera expuesta en el Prado. Y así la Galería Nacional por excelencia tendría una obra de una pintora representativa de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, Julia Alcaide es aún hoy la artista asturiana que más medallas obtuvo en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Sin embargo, hay pocas aproximaciones a su trabajo. Así, este profesor hace un llamamiento a la investigación. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y ya casi 37 minutos de la mañana. Este fin de semana, el sábado y el domingo, abre sus puertas la 48 edición de la Feria de Stock del Comercio en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Es una oportunidad para hablar de ello y también de otras cuestiones que afectan a este sector, al del comercio. Y queremos hacerlo hoy con Fernando Clavijo, que es el gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias. Fernando, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a empezar por este evento, ¿no? Por la Feria del Stock. Vamos a ver cómo se presenta esta edición. ¿Cuántos comercios van a estar presentes durante este fin de semana? Pues mira, es un fin de semana en el que estamos muy ilusionados porque se ha ido recuperando a lo largo de las últimas ediciones una participación muy activa por parte de los comerciantes. En esta edición contamos con con 70 stand comerciales. Tenemos también un stand solidario que se lo hemos dado gratuitamente a la Cocina Económica de Gijón. Dentro de esos stands los visitantes se van a poder encontrar tiendas de toda Asturias, de Gijón, de Oviedo, de Langreo, de Mieres, de Candás, de Luanco, es decir, de cualquier sitio del Principado, de San Martín del Rey Aurelio también, de diferentes sectores. Claro, se podrá comprar surf, moda hombre, moda mujer, moda niño, deporte, es decir, te hablo así, complementos del hogar, sí. Es decir, se va a poder encontrar un panorama, un escaparate grande de lo que refleja el comercio local en Asturias. Y después también muchas marcas de primer nivel. Es decir, una de las cosas que nosotros destacamos mucho de la Feria de Muestras es que lo que puede encontrar el visitante es las mismas marcas y la misma calidad que podría encontrar en otros momentos, no de una feria del stock o no de unas rebajas, sino en cualquier momento de temporada normal. Aquí no hay cambios de tipologías de calidades, ni tipologías de productos, los saldos y los stocks que quedan, pues Claro, se llevan a lo que ya se tiene, con lo cual son las mismas marcas y la misma calidad.
con un precio mucho más competitivo. Claro, para poder crear esa vinculación, ¿no?, con un nuevo cliente o vender ese producto que ya pues no vamos a sacar al mercado porque ya no, o no se vende o porque ya no nos queda atrás, ¿no? Además, yo que llevo poco tiempo como gerente en la Unión, quiero poner el valor que el trabajo que se ha hecho en los últimos 24 años por parte del equipo de la Unión, porque esta es la 48, con lo cual significa que se lleva 24 años con la Feria del Stock, un evento consolidado, un evento apreciado por los clientes y también por los comerciantes que siguen apostando por este evento para ir a dar salida a sus productos. Claro, es un escaparate de oportunidad tanto para el comercio como para el cliente. Exactamente. Exactamente. Ahí como dirían en marketing, sinergia, haría un win-win, tanto para uno como para otros, y esperamos que sea un buen fin de semana comercial, una buena fiesta para el comercio, en el que se retroalimenta y se pueda aprovechar todo el comercio de Asturias. Bueno, vamos a hablar de los retos que tiene, ¿no?, sobre todo el pequeño comercio. Uno de ellos es el relevo generacional, ¿no? ¿Por qué no le resulta atractivo a la gente más joven o no tan joven o alguien que quiera asumir, pues estar al frente de un comercio? Bueno, hay cosas que han cambiado en los últimos años, la competencia que hay, existe mucha competencia, es muy duro. Sí es verdad que muchas veces los mensajes que salen desde el propio sector a lo mejor no son muy positivos como para animar a alguien a que emprenda. Sí que es cierto que hace falta yo lo llevo repitiendo, un espíritu más emprendedor. Ahora mismo que comentas el tema del relevo generacional, yo pienso personalmente, desde la Unión de Comerciantes pensamos que es una oportunidad muy buena, es una buena oportunidad histórica para cualquier persona que quiera emprender un negocio desde el ámbito comercial, porque no tiene que empezar de cero. Existen muchos comercios que están en nuestras calles, que funcionan, que son rentables, que hay muchas familias que comen y que se han nutrido a través de esos negocios, que se les puede dar un giro, no sé si más moderno, más innovador, es decir, darle una continuidad, pero siempre puede ser más sencillo continuar sobre algo hecho que empezar algo desde cero, donde el riesgo puede ser algo mayor. Nosotros estamos trabajando con distintas instituciones este tema. Empezamos en el mes de noviembre un proyecto con la Cámara de Comercio de Gijón. En ese proyecto lo que se hizo fue un primer censo para saber cuántos comercios en una zona de Gijón. Se hizo la zona del eje comercial, el eje turístico del centro, a ver cuántos comercios estaban interesados en hacer un relevo generacional. Ese censo lo tenemos cuántos comercios de esa parte estaban interesados. Tenemos claro que en lo que hemos visto en otros sitios de Asturias, más o menos entre un 5, un 10, un 15% puede haber ese aprovechamiento de relevo. Además, no queremos cogerlo desde el momento en el que esas personas ya ven muy próxima su edad de jubilación, sino un poco antes para poder estar trabajando con el relevista o la persona con el que poder hacerlo. Una vez que tenemos ese censo, que lo hemos trabajado con la Cámara, como te digo, y también estamos en otros proyectos paralelos con el Ayuntamiento de Gijón, lo que queremos es ver la posibilidad este año de ver cómo hacemos algún encuentro en el que podemos hacer ese match. Es decir, a lo mejor es para decirlo de broma, un first date, un speed dating, el poder hacerlo de esa forma para decir, vale, ya tenemos quienes quieren traspasar su negocio, quienes quieren tal, pero ¿no? Necesitamos la otra parte y a ver de esa forma cómo poder hacerlo. Y también aquí defendemos mucho que no todo es crear, sino también puede servir para crecer. Es decir, el relevo generacional también puede servir para crecer. Pues una empresa que esté en Oviedo o en Gijón y quiera posicionarse en la otra ciudad, pues lo dicho, puede ser más sencillo si se coge un negocio que ya está funcionando en ese sector, en esa ciudad, que ya tiene su clientela, ya tiene sus marcas, sus acuerdos comerciales, sus proveedores, sus clientes. Es decir, todo ese trabajo que durante años ese empresario ha hecho, ese fondo de comercio que llamamos, eso en un porcentaje muy grande ya esa persona lo tendría hecho y no tendría que empezar desde cero. Bueno, ese mensaje positivo es muy bueno, ¿no? Sobre todo para esa persona que quiera emprender, aunque sí es cierto que yo oigo mucho a los pequeños comerciantes hablar de ese poco margen comercial que les queda
si quieren, por ejemplo, contratar a alguien, ¿no? Claro, si no cubro mis propios gastos, ¿cómo voy a poder contratar a otra persona que sí quisiera hacerlo? Bueno, ahí es que cada negocio, cada sector depende, ¿no? Aquí no podemos hablar como una generalidad porque cada negocio, cada sector, cada tipología de producto, como cada negocio a lo mejor se ha metido dentro de otros canales de venta online. No todos los negocios tienen esas posibilidades. En Gijón, en Asturias, tenemos negocios que son punteros, por ejemplo, en comercio online. Pues, por ejemplo, por poner uno, tablas, a la hora de vender tablas de surf, pues es un negocio que es muy puntero en el mundo online. Tiene un producto que es diferenciador, tiene un producto donde determinadas grandes plataformas es muy difícil llegar a ese nivel de especialización que tienen ellos. Por eso digo que depende mucho del sector el poder ver eso. Y después el concepto de el margen es grande o pequeño, se gana mucho, se gana poco, también es relativo. Es decir, eso es verdad que hay unas cantidades, las que puede ser menos y otras que es más, pero después cada empresario tiene sus objetivos y tiene sus niveles que hace pues que nosotros no podemos hablar de forma genérica y que involucra a todo el mundo igual. Habla de la venta online. Evidentemente, los comercios han tenido también que adaptarse, ¿no? a esa también demanda que muchos hacen, frente a también esas grandes marcas que venden a través de online. Bueno, el comercio puede ser uno de los sectores que más se ha ido adaptando en los últimos 20 años. Sí, ¿no? Cada 2-3 años pasa algo nuevo que les puede afectar. Porque pensemos que un negocio que está a pie de calle hay muchos variables que le pueden afectar, desde cambios en la ciudad, esto que comentas del mundo online. Sí que es verdad que el mundo online es una amenaza, por decirlo de forma negativa, pero también puede ser una oportunidad para otros muchos. Existen muchos canales donde poder ampliar tu rango de clientes. Sí que es verdad que cuanto más competencia tengas, pues lógicamente el precio es una variable. Por eso nosotros también ponemos muy en valor que posiblemente no todos los comercios tengan que ir a la guerra online, porque si quitamos la variable, como se podría decir en marketing, la variable precio, existen otras variables muy buenas donde hay determinadas plataformas que no pueden competir. Por ejemplo, en la autenticidad del comercio, en la manera de conocer a los clientes. Un pequeño comercio conoce a los clientes y lo podemos saber cualquiera de nosotros porque te llaman por tu nombre o por tu apellido. Porque saben si tienes hijos, porque saben lo que te gusta por otras cosas que has hecho. No es esa venta masiva en la que continuamente están pasando clientes y es muy difícil tener ese conocimiento del cliente. Tienes una serie de variables a la hora de la selección de los productos, porque en muchas ocasiones se hace sabiendo qué es lo que le puede gustar a tus clientes. Vale, que te puedes basar en tendencias, pero existen unas vinculaciones, por ejemplo, con la ciudad. La importancia que tiene el pequeño comercio dentro de una ciudad. Cuanto más pequeña es la ciudad, se puede ver más. Cuando vamos a cualquier pueblo de Asturias, podemos ver lo bien que funciona el comercio, lo bien que se involucran dentro de lo que es la ciudad en determinados aspectos. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos que valorar el pequeño comercio más allá del precio, porque comprar en el pequeño comercio va a ser lo que va a definir cómo van a ser nuestras ciudades en el futuro. Y si queremos apostar, pues porque nos podemos ahorrar X euros porque compramos online o porque nos llega más fácil a casa, pues eso puede estar bien, pero eso también va a tener un reflejo en cómo van a ser las ciudades en el futuro. Y tengamos cuidado que las ciudades no sean todas exactamente iguales, con las mismas marcas y la misma tipología de tiendas con el mismo diseño. Ha hablado en varias ocasiones de la competencia. Es inevitable, Fernando, hablar de la llegada de Costco. Precisamente ayer ya conocíamos que ha dado ese aval, ¿no?, de esos 300.000 euros para poder implantarse. ¿Cómo cree que esa llegada puede repercutir al pequeño comercio o al comercio en Asturias? Bueno, la llegada de cualquier nuevo operador o nuevo agente en la ciudad o en el territorio, lógicamente tiene su efecto y lo tendrá. Costco te puede vender desde gasolina hasta un lingote de oro. Es decir, a partir de ahí entran muchísimos, tiene un abanico comercial muy, muy grande. Lógicamente va a tener un efecto,
pues como decimos, puede tener un efecto en el sector de las gasolineras, va a tener un efecto en el sector de la alimentación. Nosotros creemos que tiene una competencia directa, por ejemplo, en el mundo Horeca con otros operadores que ya trabajan en Asturias. En el pequeño comercio, en algunas cosas podrá tener competencia dependiendo cuál sea el radio de ese pequeño comercio. Afectará mucho más seguramente al comercio de Siero, en algún punto al comercio de Oviedo y a lo mejor también en Gijón por la masa poblacional que tiene la ciudad. Cuanto más te vayas a las salas, a lo mejor menos efecto puede tener. Pero aquí nosotros, y esto es un tema que hemos dicho, hemos sacado comunicado, nosotros no tenemos ningún problema con que llegue Costco. Costco puede venir de la manera que él considere, como operan muchísimas empresas en Asturias. Lo que nosotros hemos dicho es que ponemos en duda de que sea un proyecto estratégico. Podemos discutir, y es lo que nosotros hemos visto en esas alegaciones y lo que hemos dicho en los comunicados de las últimas semanas, que los datos que pone Costco para entrar como proyecto estratégico no se cumplen según la ley. Puede ser un tema discutido, estamos viendo si tomamos acciones legales, estamos viendo cuáles son las repercusiones que puede tener, el alcance que puede tener para nosotros como institución. Todavía no. Te piensa que nosotros también estamos en un proceso electoral en la Unión de Comerciantes, con lo cual, pero bueno, tenemos 2 meses para poder llevarlo a cabo, con lo cual lo estamos haciendo con mucho análisis y con mucho tiento. Pero lo que sí que defendemos, y no vamos a los números, pero sí que vamos a que un proyecto en el 2026 en Asturias, en un territorio desarrollado, en un país desarrollado, no puede ser un supermercado. No podemos pensar que hay una empresa que va a montar un supermercado, que lo va a poner sobre un terreno que las directrices comerciales no lo permite. Cogemos un modelo como es la ley de proyectos estratégicos, que lo que hacemos es, bajo una serie de datos, decir que sí que puede ponerse ahí donde la ley no lo permite. Y yo quiero aquí hacer una reflexión que cualquiera podemos entender. Cualquiera de los operadores que hay en Asturias que compiten más directamente con él, me da igual si es uno con un logo amarillo, otro con un logo verde, no se podrían poner en ese terreno porque la ley no se lo permitiría. Y esas empresas posiblemente en Asturias, como Alimerca y el Más y Más, dan más de 8.000 empleos, 9.000 empleos en Asturias. Y estamos considerando que una empresa que sí se puede poner en un sitio donde ellos no se pudieran poner, es estratégico porque va a generar 200 empleos. Estamos hablando de un 2% del empleo que generan esas 2 operadoras que comento. Y a mí me parece una tremenda injusticia, más allá del efecto que pueda tener la llegada de Costco, que Costco podría venir y ponerse en cualquier otro lugar donde, como cualquier otra inversión privada, otra inversión orgánica, se pueda hacer en Asturias, como todas las que hay. Y repito, no podemos pensar que el proyecto estratégico que se ha aprobado en este 2026 para Asturias, que tiene que ser innovador, diferente, que genere una atracción, sea un supermercado. Entonces, nuestra reflexión es más acorde a una defensa del sector en un cumplimiento de la ley, que venga una empresa con un nombre o un logo determinado, sino un tema que va más con la ley. Nosotros, cualquier empresa que venga a Asturias, que quiera venir, que quiera invertir, que quiera dar empleo en nuestro sector, como hemos dicho en tu pregunta anterior, el comercio posiblemente se adaptará. Hay sitios donde será más difícil competir y hay otros escenarios donde puede ser más sencillo por determinadas especializaciones que pueda haber. Pero nosotros lo que defendemos es que se cumpla la ley y que el sentido común nos lleve a que un proyecto estratégico todos veamos que realmente es estratégico. Y un supermercado, pues hombre, estratégico no es. Bueno, pues nos quedaremos, ¿no?, con esa decisión que adopte la Unión de Comerciantes. De momento lo importante es esa reunión, esa cita, bueno, que tenemos este fin de semana, esa 48ª edición de la Feria del Stock del Comercio en el recinto ferial Luis Adaro, pues que acuda la gente, ¿no?, este fin de semana a comprar, que seguro que se va a encontrar oportunidades y una manera de acudir a la cita. Pues Fernando Clavijo, gracias por habernos atendido esta mañana. A vosotros por la invitación. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes.
Deportes con Diego Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo salió derrotado de Vallecas, donde ofreció una pobre imagen ante el Rayo. 3-0 en el partido suspendido en su día por el mal estado del césped. Un resultado que deja a los de Guillermo Almada muy tocados, a 9 puntos de la permanencia. Escuchamos al técnico uruguayo. Yo no doy nada por perdido, por más que sí hicimos el peor partido de que estamos nosotros en el club. El equipo se vio lento, agotado, del trajín del otro día, a pesar que intentamos recuperar a los jugadores del esfuerzo. Bueno, en definitiva, bueno, insistir, no se vio con la chispa necesaria y... Los azules volverán a jugar a domicilio el lunes ante el Español. De cara al partido que el Sporting jugará el domingo frente al Andorra, Borja Jiménez está pendiente del estado de Nacho Martín, que se ha perdido los 2 últimos compromisos por un problema en el talón de Aquiles. Seguirá de baja Andrés Cuenca y a él se une Pablo Vázquez por sanción, una circunstancia que puede provocar la entrada de Pegán o que Diego Sánchez actúe de central. En otro orden de cosas, ayer se inauguró la nueva cafetería de Mareo en un acto al que acudió el máximo accionista y presidente del Sporting, Alejandro Irarragorri. El empresario mexicano habló de cambios en la estructura del club y de futuras reformas en el Molinón. Pues ahora el Molinón necesita grandes reformas, ¿no? Entonces habrá que entender y pensar cómo se puede reformar el Molinón para que siga teniendo su tradición, pero que también vaya hacia un lugar de modernidad y de seguridad. Y entiendo que hay mesas de trabajo con la ciudad y entiendo yo con la gente de los Bajos para encontrar dónde están las generaciones de ingreso. En Segunda Federación, el Marino de Luanco cayó ayer por 3-2 en su visita a la Gimnástica Segoviana en un partido que fue suspendido en su día por la nieve, concretamente el pasado 8 de febrero. Un choque en el que los locales lograron darle la vuelta al marcador, pese a que los marinistas habían comenzado ganando. Continuamos hablando de Segunda Federación, pero de temas extradeportivos, porque ya ha comenzado el crowdfunding de la Unión Popular de Langreo, que atraviesa una grave situación económica. Todos los que lo deseen pueden colaborar a través de la cuenta habilitada al efecto y en las oficinas de Ganzábal de lunes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. Adrián Torre es el presidente de la gestora. Nuestro club, con más de 60 años de historia, atraviesa unos momentos más difíciles de su vida. Una grave crisis económica pone en riesgo nuestro futuro. Pero la Unión no es solo un equipo, es historia, es orgullo, y eso no se puede perder. Por eso lanzamos una campaña de crowdfunding con un único objetivo: salvar al club. Si eres socio, simpatizante, aficionado o simplemente amas el fútbol y esta tierra, ahora es el momento, necesitamos ayuda. El jugador de Osasuna, Abel Bretones, ha aportado ya 10.000 euros y tras el parón por las ventanas FIBA, el Alimerca Oviedo Baloncesto regresa este sábado a la competición para recibir a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes a Cartagena. Asturias Hoy, en clave económica. Que analizamos con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, cuéntame, después de esa subida ayer del 2,5 de la bolsa, al menos la española, ¿cuál es esa perspectiva que hay para este jueves? Sí, las subidas ayer fueron generalizadas. Corría el rumor de que podría restablecerse las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Eso hizo que los precios de la energía dieran cierto respiro y automáticamente pues, las bolsas subieron con fuerza. El IBEX es verdad que subió un 2,5, seguramente algo más que el resto de bolsas, como consecuencia de que también había caído un poquito más estos últimos días, pero Irán en principio desmiente que esté dispuesto a negociar y volvemos a hablar hoy en este inicio de sesión de caídas. Es verdad que las caídas parecen un poco más tímidas, estamos hablando de caídas, en el IBEX vienen los futuros marcando en torno al 0,20%, en el Eurostoxx son un poquito más abultadas, en torno al 0,50%, y los futuros americanos marcan caídas en torno al 0,20%. Pero seguimos hablando de caídas porque evidentemente la incertidumbre está viva. Ayer, por ejemplo, conocíamos que 2 de los países más implicados y más dependientes de ese crudo de esa zona del mundo, China y Japón, pues estaban tomando medidas para hacer frente a estas subidas del precio de petróleo. También las subidas de ayer tienen que ver con que conocimos buenos datos macroeconómicos, principalmente en Estados Unidos, tanto de empleo como del sector servicios,
Y bueno, simplemente destacar que hoy tenemos alguna referencia macroeconómica y algún resultado, como vengo diciendo estos últimos días, que quedan un poco en un segundo plano, pero que tenemos datos de venta al por menor en la eurozona y también datos de peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos y algunos resultados, por ejemplo, en Alemania de Sport o en Estados Unidos Gap y Merck. Pero insisto, yo creo que eso queda en un segundo plano. Todos los focos están puestos en lo que pueda estar haciendo la evolución del Brent, que hoy sigue subiendo un 3%, y lo que puedan hacer pues todo lo que tenga que ver con el conflicto de Estados Unidos e Irán. Combustible que algunos ya hemos notado. Gracias, José Antonio. Sí, buena jornada. Gracias. Un saludo, chao. No me digas por qué no puedo decir. Ya nos vamos. Hoy lo hacemos con la sonrisa de Julia. Va a estar este viernes en la sala Concasali Club de Oviedo. Va a ser a partir de las 9 de la noche. Así llegamos al final. Ya saben que ahora aquí en RPA se pueden quedar con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal de noticias. Nosotras mañana a las 8 en punto volvemos a estar aquí. Muy buena jornada.